El día del aterrizaje zoriano fue diferente a cualquier otro bajo el cielo azul despejado de una cálida tarde de primavera. Su elegante nave espacial plateada aterrizó suavemente en medio de Central Park, Nueva York. La multitud se congregó tras las barricadas. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y aprensión mientras funcionarios gubernamentales y personal militar aseguraban rápidamente la zona. El capitán Jack Martin, designado como enlace humano, se acercó a la nave espacial con una mezcla de deber oficial y curiosidad personal. Su corazón se aceleró cuando la rampa de la nave bajó con un silbido, revelando a la delegación zoriana encabezada por su líder. Creel, bienvenidos a la Tierra, dijo Jack, extendiendo la mano en un gesto de paz. Creel, una figura alta y esbelta con piel translúcida, imitó el gesto. Venimos en paz, capitán Martín, somos exploradores ansiosos por aprender sobre su mundo. Jack sonrió aliviado por las pacíficas intenciones que... Tenemos mucho que compartir. ¿Comenzamos nuestro intercambio? Mientras los dos líderes caminaban hacia la zona de conferencias preparada, rodeados de medios y seguridad, Jack inició una conversación sobre las diversas culturas e historias de la Tierra. CRE escuchó atentamente con sus brillantes ojos fijos, absorbiendo cada palabra. Es fascinante. CRE respondió, apreciamos el conocimiento por encima de todo. Su historia es rica y variada, pero dígame, capitán, ¿qué son estas leyendas de la parca que he leído en sus archivos de datos? Tal figura suena formidable. Jack rió entre dientes, dándose cuenta de que el significado cultural podría no traducirse bien. La parca es más un mito o una personificación de la muerte. En muchas de nuestras culturas, no es real, solo un personaje de historias usado para explicar el proceso natural de la vida y la muerte. Creel inclinó la cabeza, intrigado. Una personificación de la muerte. Interesante. Este segador cosecha almas. Bueno, sí, según las historias, lleva una gran espada y viste una túnica oscura que aparece al morir. Pero es realmente simbólico, una forma de lidiar con el concepto de la mortalidad. Creel asintió lentamente. Su expresión era ilegible, fascinante. No tenemos nada como esto en la cultura Zoran. La muerte para nosotros es simplemente el cese de la vida, no algo personificado. Jack percibió un atisbo de inquietud en la voz de Creel. Es solo folclore. Creel, cada cultura tiene sus cuentos. Continuaremos con la conferencia. Podemos discutir más sobre nuestros logros científicos, por supuesto, capitán Martín. Creel asintió, pero el destello de curiosidad y quizás preocupación permaneció en sus ojos al entrar en la sala de conferencias. Jack presentó a Creel a otras figuras clave de la diplomacia y la ciencia, incluyendo a la doctora Emily Harris, experta en estudios culturales humanos, y al General Carter. Creel, quien supervisaba la seguridad, saludó a cada uno con educada curiosidad, pero Jack parecía preocupado. Se dio cuenta y tomó nota mental para aclarar cualquier malentendido. Más tarde, la reunión inicial incluyó un intercambio formal de saludos y regalos que simbolizaban la buena voluntad y la disposición a aprender el uno del otro. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Jack no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Creel estaba particularmente obsesionado con el concepto de la parca. Parecía algo extraño en lo que fijarse, especialmente con tantos otros aspectos de la cultura humana que absorber. Poco sabía Jack que este inocente malentendido pronto se convertiría en una situación mucho más allá de lo que había anticipado, lo que lo desafiaba a superar una brecha cultural más profunda que la inmensidad del espacio entre la Tierra y Thor. Más tarde esa noche, en el tranquilo ambiente de un salón de las Naciones Unidas diseñado para el diálogo informal, Jack y Creel se sentaron con otros. Los delegados profundizaron en los intercambios culturales. La sala bullía con conversaciones en voz baja, iluminadas por el suave resplandor de las luces ambientales. A pesar de la atmósfera relajada, el comportamiento de Creel había cambiado. El líder Zoran parecía más contemplativo, casi preocupado. El capitán Martín, ¿podemos retomar nuestra discusión anterior sobre esta parca? Creel preguntó. Su voz, cargada de seriedad, atrajo la atención total de Jack. Por supuesto, Jack respondió. La urgencia en el tono de Creel. ¿Qué te intriga? Creel se inclinó hacia adelante. Sus ojos reflejaban una mezcla de fascinación y aprensión en la cultura zoriana. La muerte es sencilla, carente de misticismo. La idea de que una entidad exista para recolectar almas es bastante inquietante. ¿Cómo ve tu gente esta figura como un terror, un consuelo?
Jack reflexionó sobre la pregunta. Consciente. Se requiere sensibilidad cultural, ya que varía. Algunos ven al segador como un guía amable hacia el más allá. Mientras que otros podrían verlo como una figura siniestra, es importante entender que no es real. Es una figura metafórica utilizada para ayudar a las personas a lidiar con la idea de la muerte que los rodea. Otros delegados humanos compartieron relatos de sus mitologías culturales con sus homólogos zorianos. Cada historia refleja temas de vida, muerte y más allá, tejiendo un tapiz del rico folclore de la Tierra. La Dra. Emily Harris, quien se unió a la conversación, añadió: piensa en él como un personaje de una historia muy similar a personajes del folclore Zoran que simbolizan tus valores o eventos históricos. Creel asintió lentamente, asimilando las explicaciones. Ya veo, es solo que un personaje así sería percibido de manera muy diferente en nuestra sociedad. Personificar la muerte de una manera tan vívida podría causar angustia o incluso miedo entre mi gente. Jack sonrió tranquilizadoramente. Entiendo, Creel, pero déjame asegurarte que la parca no es más que una historia. No representa una amenaza para ningún humano ni para Zoran. Creel parecía algo tranquilo, pero al finalizar la reunión, solicitó en silencio copias de literatura humana sobre estos mitos para un estudio más profundo. Jack se ofreció a proporcionar archivos digitales de varios textos y mitos culturales con la esperanza de fomentar la comprensión y quizás aliviar cualquier inquietud persistente que Kel pudiera tener después de la reunión. Kel se retiró a sus aposentos. Sumido en sus pensamientos, accedió a los archivos digitales que le habían proporcionado. Y comenzó a leer las diversas historias de la parca. Cada historia parecía profundizar su fascinación e involuntariamente su inquietud. Mientras tanto, sin que Jack lo supiera, Creel envió un mensaje cauteloso a su planeta natal, detallando sus hallazgos sobre la personificación cultural de la muerte en la Tierra. Este mensaje, dirigido al Alto Consejo Zoriano, fue interceptado por asesores curiosos y algo ansiosos. El concepto de la parca les resultaba extraño e inquietante, propenso a la malinterpretación. A medida que los asesores zorianos discutían el mensaje, su inquietud crecía. La idea de una entidad que recolectaba almas despertó temores de una amenaza sobrenatural, una que no estaban preparados para comprender o enfrentar. Los rumores comenzaron a extenderse entre la población zoriana, alimentados por fragmentos de conversaciones oídas y datos incompletos. En la Tierra, mientras Jack se preparaba para las sesiones del día siguiente, con la esperanza de profundizar en los intercambios tecnológicos y científicos, desconocía la creciente preocupación entre los zorianos. Su intención de aclarar y desmitificar había plantado, sin querer, una semilla de ansiedad cósmica que pronto requeriría algo más que garantías diplomáticas para contenerla. A medida que el sol salía sobre la Tierra, proyectando su luz en otro día de intercambios diplomáticos, la situación en la galaxia era menos serena. El planeta natal de los zorianos, Thor Prime, rebosaba de preocupación por los alarmantes despachos recibidos de Creel sobre la parca. La interpretación errónea de esta figura mítica como una posible amenaza existencial se había filtrado rápidamente a través de varios canales de la sociedad zoriana. En el gran salón de los asesores del Alto Consejo Zoriano, reunidos alrededor de una gran mesa ovalada, con expresiones cargadas de preocupación, el consejero Bill, un asesor superior conocido por su prudencia, se dirigió a la asamblea con un tono grave. Esta parca, como la describió Creel, podría ser un arma clandestina o un presagio de algún aspecto más oscuro de la civilización humana. Debemos considerar las implicaciones para la seguridad de nuestro pueblo. Otra consejera, Miren, intervino con su voz teñida de escepticismo. ¿Podríamos estar malinterpretando estos mitos humanos? Después de todo, nuestra comprensión de su idioma y cultura aún es incompleta. Bell negó con la cabeza, su antena temblando de ansiedad. Hay demasiado en juego como para descartarlo a la ligera. Propongo que implementemos medidas defensivas y vigilemos más de cerca las actividades humanas. También podría ser prudente preparar a nuestro pueblo para un posible encuentro con esta entidad. El Consejo estuvo de acuerdo y pronto se enviaron transmisiones educativas a través de Thor Prime advirtiendo a los ciudadanos sobre la parca. Aunque en términos vagos para evitar el pánico absoluto, las transmisiones tuvieron el efecto contrario, provocando una ola de miedo y especulación entre la población de la Tierra. Jack y Creel continuaron sus conversaciones, ajenos a los acontecimientos que se desarrollaban durante una sesión en tecnologías de navegación interestelar. Creel recibió una comunicación discreta de Thor Prime. Al leer el mensaje, su tez, ya pálida, pareció palidecer. Jack notó la angustia de K. Inmediatamente, Creel, ¿está todo bien? Pareces preocupado. CRE dudó. Luego decidió compartir sus preocupaciones.
Capitán Martín, el concepto de la parca ha causado un gran revuelo entre mi gente. El Consejo teme que pueda representar una amenaza que no estamos equipados para comprender o contrarrestar. Jack se quedó atónito. Una mezcla de confusión y preocupación cruzó su rostro. Creel, te aseguro que es solo un mito. No hay peligro con tal figura. Creel asintió lentamente. La tensión era evidente en su postura. Quizás otra explicación detallada podría ayudar. ¿Estarías dispuesto a dirigirte a nuestro alto consejo a través de un enlace de comunicación? Podría aliviar sus preocupaciones escucharlo directamente de ti. Jack asintió sin dudarlo. Por supuesto, Creel. Estaría encantado de ayudar a aclarar cualquier malentendido. Más tarde ese día, Jack se paró frente a una consola de comunicación que transmitía en vivo al Alto Consejo de Zoran. Explicó en detalle el significado cultural de la parca. Enfatizando su papel metafórico en la sociedad, la parca no es un ser ni una amenaza, sino una figura simbólica utilizada para representar el concepto de mortalidad y el ciclo natural de la vida y la muerte. A pesar de las garantías de Jack, la semilla del miedo ya se había sembrado entre los zorianos. Los consejeros expresaron su gratitud por la aclaración, pero solicitaron actualizaciones continuas sobre las prácticas culturales humanas. Aún desconfiaban de los posibles significados ocultos al finalizar la transmisión. Creel agradeció a Jack por sus esfuerzos. «Espero que tus palabras calmen la tormenta», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Jack asintió. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. No había anticipado que un simple intercambio cultural pudiera convertirse en una crisis diplomática interestelar. Ahora se enfrentaba a la tarea no solo de cerrar brechas en la comprensión, sino también de calmar un miedo infundado, que amenazaba con fracturar la frágil relación entre la humanidad y los zorianos. A medida que las noticias de las amenazas de la parca circulaban por Zor Prime, otras comunidades interestelares no tardaron en darse cuenta del peligro percibido. Entre ellos se encontraban los Versus, una especie militarista con un historial de explotar vulnerabilidades en sus sistemas vecinos. Los líderes de los Versus vieron una oportunidad en la esfera zoriana. El comandante Bor, un estratega de alto rango de la VCK, convocó una reunión clandestina con los comandantes de su flota. La habitación tenuemente iluminada vibraba de anticipación mientras Bor describía su plan. Su voz era un gruñido bajo. Los zorianos están distraídos y temerosos de un humano. Esta confusión es nuestra oportunidad. Intensificaremos su miedo al caos. Fabricaremos nuestras naves y drones para... Se asemejan a esta parca humana, completa con diseños esqueléticos oscuros. Atacaremos las colonias zorianas exteriores, haciéndose pasar por la encarnación de su miedo. Los trabajos continuaron revelando modelos de naves modificadas diseñadas para invocar la inquietante imagen de la parca en la Tierra. El capitán Jack Martín se mantuvo en estrecho contacto con Creel, intentando fomentar el entendimiento cultural entre sus pueblos. Sin embargo, los Zoran se preocuparon cada vez más por la estrategia de defensa contra la mítica amenaza. Su atención se desvió del intercambio pacífico que inicialmente habían buscado con la humanidad. Creel, ahora bajo una inmensa presión de su consejo y su población, comunicó a Jack la creciente inquietud de su pueblo. «Capitán Martín, mi gente agradece sus garantías, pero el miedo se ha arraigado. Estamos reforzando nuestras defensas y vigilando atentamente a Jack». Preocupado por la situación que se estaba desarrollando, se reunió con su equipo, incluyendo a la doctora Emily Harris y al general Carter, y necesitamos encontrar la manera de demostrar que esta parca no es más que un mito. Si los zorianos continúan por este camino, podrían provocar un conflicto innecesario, o peor aún, hacerse vulnerables a amenazas reales. Jack declaró que Emily sugirió que tal vez podríamos organizar un simposio cultural invitando a líderes de diversas civilizaciones alienígenas a la Tierra. Podemos usar esta plataforma para disipar mitos y compartir directamente los verdaderos significados culturales. Mientras tanto, los VS lanzaron su primer ataque camuflado. Las naves oscuras esqueléticas descendieron sobre una remota colonia agrícola zoriana, ya que habían anticipado la aparición de las naves. Enviaron oleadas de terror por toda la colonia. Los zorianos, convencidos de que estaban siendo atacados por la propia parca, enviaron señales de socorro por todo su imperio. La noticia del ataque causó pánico generalizado en Zor Prime. Creel contactó inmediatamente a Jack. Su voz estaba tensa. «Capitán, hemos sido atacados por lo que parece ser su parca. Las descripciones coinciden exactamente con el mito. ¿Cómo explica esto?» Jack, aturdido y confundido, respondió: «Eso es imposible.
Debe ser un malentendido o alguien está manipulando el mito para incitar el miedo. Denos tiempo para investigar. Decidido a descubrir la verdad y evitar una escalada, Jack se coordinó con los sistemas de monitoreo espacial de la Tierra para rastrear cualquier actividad inusual de naves espaciales en los territorios de los Zetatoranos. Al mismo tiempo, impulsó los planes para el simposio cultural con la esperanza de que sirviera como contrapeso al miedo y la confusión que se extendían. Había mucho en juego y el tiempo se agotaba. Jack necesitaba exponer el engaño de la roca ante los zorianos, impulsados por el miedo. Tomó medidas drásticas que podrían desencadenar una guerra basada en sombras y mitos. Con la situación agravándose rápidamente, el capitán Jack Martin intensificó sus planes para el simposio cultural. Esperaba que no solo aclarara los malentendidos sobre la parca, sino que también descubriera cualquier manipulación de otras razas alienígenas. Mientras tanto, trabajaba incansablemente para investigar los recientes ataques a las colonias zorianas. El general Carter y la doctora Emily Harris ayudaron a Jack a organizar el simposio, invitando a delegados de múltiples comunidades interestelares, incluyendo a los Zoran y representantes de planetas neutrales, que pudieran mediar en el debate. El evento se celebraría en las Naciones Unidas, transformado en un centro de diplomacia intergaláctica. Jack, en paralelo, coordinó con los sistemas de monitoreo espacial de la Tierra, utilizando su tecnología satelital avanzada para rastrear las misteriosas naves de la parca. Tras varios días tensos de vigilancia, capturaron imágenes de las naves atacando otro puesto de avanzada zoriano. Las naves no mostraban marcas de ninguna civilización conocida, especialmente de una humana. Observen el diseño, es teatral y amenazante. Su objetivo es incitar miedo, más que combate práctico. Jack señaló durante una reunión informativa con su equipo que esto es consistente con la guerra psicológica, no con una entidad real. Emily añadió, analizando las imágenes, que alguien está explotando los temores zorianos intencionalmente. Jack asintió, sus sospechas crecían. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. General, ¿podemos mejorar la vigilancia en estas coordenadas y estas naves? Aparecer de nuevo. Quiero rastrearlos hasta su origen. El general Carter accedió y puso a su equipo a trabajar para mejorar sus capacidades de rastreo. Mientras tanto, el simposio comenzó con delegados de toda la galaxia reunidos en un gran auditorio repleto de idiomas y adornado con símbolos de paz de numerosos mundos. Creel llegó visiblemente estresado, pero con la esperanza de que el simposio les brindara claridad. Jack lo saludó cálidamente, asegurándole al líder zoriano que estaban cerca de descubrir la verdad tras los ataques. A medida que avanzaba el simposio, expertos en relaciones culturales xenogénicas subieron al escenario para compartir sus perspectivas sobre el simbolismo de la muerte en diferentes culturas, destacando la naturaleza no literal de muchos de esos mitos. Cuando fue el turno de Jack, habló apasionadamente sobre los mitos de la Tierra, incluyendo la parca. Simboliza una parte natural de la vida. La muerte en nuestra cultura no es un ser al que temer, sino un concepto que nos ayuda a afrontar la pérdida y la mortalidad. Lo descrito en sus ataques no representa nuestros valores ni nuestras enseñanzas. La audiencia escuchó atentamente, muchos asintieron y comprendieron. Sin embargo, el avance se produjo cuando uno de los técnicos de vigilancia se apresuró a dar noticias urgentes para el capitán Jack. Hemos rastreado las naves. Están regresando a un sector controlado por los VS. Jack ve el momento en que se dirige a la asamblea. Damas y caballeros, acabamos de obtener pruebas de que los ataques han sido orquestados para parecerse a la mítica parca por fuerzas del sector Roca. Esto no es una amenaza sobrenatural, sino un intento calculado de manipular y propagar el miedo. Entre nosotros, la revelación causó revuelo entre los delegados, y muchos se giraron para ver la prueba que el equipo de Jack mostró. Las pantallas alrededor del salón, aliviadas pero conmocionadas, agradecieron a Jack su dedicación a la verdad y la paz. Con la amenaza real expuesta, el simposio cambió su enfoque y discutió maneras de combatir la desinformación y el alarmismo en la galaxia. La iniciativa de Jack no solo había evitado una posible guerra, sino que también había fortalecido la posición de la Tierra como mediadora y pacificadora entre las estrellas. Las tácticas engañosas de la Roca expusieron la atmósfera en el simposio. Jack Martin, apoyado por su equipo y nuevos datos, se encontró en el centro de intensas discusiones interestelares. La asamblea era una mezcla de indignación y alivio, pero todos estaban unidos por una renovada determinación de defender la verdad y la paz en todas las civilizaciones. Creel, visiblemente tranquilizado por las revelaciones, se acercó a Jack con una mezcla de gratitud y preocupación. Capitán Martin, su compromiso de descubrir la verdad ha evitado un grave error de juicio de nuestra parte. Estamos en deuda con usted.
¿Cómo podemos ayudar a garantizar que tales manipulaciones no vuelvan a ocurrir? Jack asintió, agradeciendo la oferta de Creel. Gracias, Creel. De ahora en adelante, necesitamos un sistema sólido para verificar las amenazas y comunicarnos de forma más transparente entre especies y fronteras. Debemos construir una coalición dedicada a la prevención de la desinformación y las políticas impulsadas por el miedo. La propuesta tuvo eco entre los delegados, lo que llevó a la formación de un comité interestelar de verdad y transparencia. Jack fue elegido presidente inaugural, un cargo que aprovecharía sus habilidades diplomáticas y su compromiso con la paz. Mientras tanto, el general Carter inició una operación encubierta para rastrear las naves VCK hasta su origen y reunir más pruebas de su participación en los ataques orquestados. La operación fue llevada a cabo por un equipo mixto de humanos y las fuerzas alienígenas aliadas los condujeron a las profundidades de un sector conocido por su anarquía. Allí, los Rocks habían establecido una base oculta. Al acercarse a la base, el equipo se preparó para una posible confrontación. Los Rocks, conocidos por sus tácticas agresivas, no tolerarían ser rastreados. Sin embargo, el factor sorpresa los favoreció. El equipo se infiltró en la base con éxito, capturando datos cruciales e incluso algunos comandantes de los Versus en el proceso. Los interrogatorios revelaron que el liderazgo de los Versus había planeado la falsa cosecha. Ataques de como medio para desestabilizar regiones y expandir su control con el pretexto de brindar protección contra amenazas míticas. Con pruebas sólidas a mano, Jack convocó una sesión de emergencia del ITC, presentando los hallazgos a la comunidad interestelar. La evidencia era irrefutable y las acciones de los Quinto fueron condenadas. Se propusieron sanciones universales contra ellos y se implementaron medidas de protección para proteger a la civilización vulnerable de tácticas similares. La sesión del Consejo celebrada en la Tierra se transmitió a múltiples planetas, mostrando el frente unido del ITC y su compromiso de salvaguardar la galaxia del engaño y la manipulación. Al concluir la sesión, Jack y Creel mantuvieron una conversación privada para reflexionar sobre los eventos ocurridos. Creel expresó el cambio de perspectiva de su gente. Capitán, este incidente nos ha enseñado mucho sobre el miedo y ante las sombras que pueda proyectar, debemos esforzarnos por iluminar nuestros caminos con verdad y cooperación. Jack asintió, sintiendo un profundo sentido de logro y responsabilidad. Creel, asegurémonos de que esta coalición se mantenga como un faro para quienes buscan manipular y dividir. Juntos somos más fuertes y sabios. Con la crisis evitada y las nuevas medidas de protección implementadas, la galaxia miraba hacia un futuro más seguro. La ITC, bajo el liderazgo de Jack, continuó creciendo, atrayendo a más civilizaciones ansiosas por participar en esta nueva era de transparencia y cooperación. En la Tierra, el papel de Jack como pacificador fue celebrado. No solo había evitado una guerra potencialmente catastrófica, sino que también había establecido un legado de diplomacia y verdad que guiaría a las generaciones futuras. El mito de la parca, que una vez fue una fuente de malentendidos y miedo, se había convertido en un catalizador para la unidad y la búsqueda de la paz a través de las estrellas tras la formación del Comité Interestelar de Verdad y Transparencia, CTI, y la resolución de la crisis provocada por el engaño de la roca. Las galaxias entraron en un periodo de nueva estabilidad y cooperación. Jack Martin, como presidente del CTI, trabajó incansablemente para fomentar un ambiente de apertura entre las comunidades interestelares de la Tierra. Se convocó una gran conferencia que reunió a líderes y delegados de todo el espacio conocido para ratificar la Carta de Cooperación Galáctica. Este documento emblemático tenía como objetivo consolidar los principios de verdad y respeto mutuo que defendía el CTI. Jack se dirigió desde el podio a la diversa asamblea. Damas y caballeros, seres de todos los mundos, hoy marca un momento histórico para todas nuestras civilizaciones. Jack comenzó su voz resonando en el vasto salón. Juntos, no solo estamos redactando un tratado, estamos forjando un futuro donde el engaño y el miedo ya no nos separen, sino donde la transparencia nos acerque. Creel, en representación de los Zorianos, fue uno de los primeros en firmar la carta. Su respaldo fue significativo, simbolizando un cambio importante en la forma en que su pueblo veía las relaciones interestelares. Hemos aprendido una dura lección. Creel admitió en su discurso que las sombras de la ignorancia solo pueden disiparse con la luz del entendimiento. Nos comprometemos con este nuevo camino junto a nuestros amigos y vecinos, mientras otros líderes seguían cada firma de la carta y compartían palabras de compromiso. Un sentido de propósito colectivo llenó la sala. Los medios de comunicación de múltiples mundos transmitieron el evento en vivo, asegurando que cada rincón de las galaxias comprendiera la importancia de lo que se estaba logrando en Thor Prime. El impacto del trabajo de TC y el desmentido del mito de la parca llevaron a
Un renacimiento cultural que despertó el interés en los mitos y realidades de otras civilizaciones. Esta curiosidad fomentó una mayor aceptación de las culturas externas, lo que anteriormente podría haber suscitado miedo o sospecha. Mientras tanto, Jack se centró en la siguiente fase de la misión del ITC, programas educativos que se implementarían en los planetas miembros, enseñando no solo sobre los peligros de la desinformación, sino también sobre la importancia de la empatía cultural. Estos programas fueron diseñados para prevenir futuros conflictos provocados por malentendidos o alarmismo a un nivel más táctico. El ITC estableció un equipo de respuesta rápida encargado de investigar cualquier indicio de subterfugio o manipulación en las comunicaciones interestelares. Esta unidad, dirigida por el general Carter, operaba desde una instalación de vanguardia en la Tierra, equipada con lo último en tecnología humana y alienígena, a medida que avanzaba el año. Las iniciativas se hicieron evidentes. Los incidentes de conflicto debido a la desinformación disminuyeron y las disputas se resolvieron con mayor frecuencia mediante el diálogo facilitado por los mediadores del ITC. Una noche, mientras Jack caminaba por los jardines de las Naciones Unidas, reflexionó sobre el camino desde el primer contacto hasta esta nueva era de paz. El camino había estado plagado de desafíos, pero los resultados decían mucho sobre el potencial de unidad y diversidad. El capitán Martín Creel se acercó a él, sus pasos silenciosos en él. Tierra blanda. He estado reflexionando sobre nuestro viaje del miedo a la amistad. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando elegimos comprender en lugar de asumir. Jack sonrió y le dio una palmada en el hombro a Creel. Bien dicho, Creel. Se trata de construir puentes, a veces con los materiales más improbables. Mientras miraban las estrellas, una sensación de logro y esperanza en el futuro llenó sus corazones. La galaxia era vasta y los desafíos siempre estarían ahí, pero mientras se aferraran a los principios de la CTI, podrían enfrentarlos juntos. Este nuevo orden galáctico no se trataba solo de mantener la paz, sino de nutrir una comunidad que prosperara gracias al respeto y la comprensión mutuos. Varios meses después del establecimiento de la Carta de Cooperación Galáctica y del funcionamiento efectivo del Comité de Verdad y Transparencia Interestelar, CTI, la galaxia se encontraba en un periodo de paz sin precedentes. Y la colaboración. Jack Martín, aclamado como una figura fundamental en esta nueva era, continuó liderando el ITC con un enfoque en la construcción proactiva de la paz y el intercambio cultural. Mientras Jack se preparaba para la cumbre anual del ITC, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La otrora temida parca se había transformado de un símbolo de muerte en un catalizador para la unidad y la comprensión de que esta transformación no solo era un testimonio del poder del diálogo, sino también un recordatorio de las responsabilidades que conllevaba el liderazgo interestelar. La cumbre, celebrada en una estación espacial neutral en órbita alrededor de la Tierra, contó con la asistencia de delegados de cientos de sistemas planetarios. Jack inauguró la cumbre con un discurso inaugural que destacó los éxitos del año y los desafíos futuros. Hemos recorrido un largo camino desde los días del miedo y la incomprensión. Comenzó su voz resonando en el vasto auditorio, pero nuestro trabajo está lejos. Desde el principio, debemos permanecer vigilantes ante las fuerzas de división y desinformación a lo largo de la cumbre. Los talleres y paneles discutieron diversos aspectos de las relaciones interestelares, incluyendo la integración de civilizaciones emergentes en la comunidad galáctica y el papel de la tecnología en el mantenimiento de la transparencia y la preservación del patrimonio cultural en medio de una creciente homogeneidad. Una de las sesiones destacadas fue dirigida por la doctora Emily Harris, quien encabezó un programa de sensibilidad cultural que se convirtió en una piedra angular de la divulgación educativa del ITC. Al comprender los mitos y leyendas de los demás, apreciamos nuestros puntos en común y respetamos nuestras diferencias, explicó ante una sala llena de atentos delegados. Mientras tanto, Creel compartió sus experiencias en Thor Prime, donde el desmentido del mito de la parca condujo a un cambio social más amplio. Solíamos temer lo que no temíamos. Entiendan ahora que buscamos comprender lo que tememos. Creel expresó su mensaje, resonando entre muchos asistentes al concluir la cumbre. Jack y los demás líderes firmaron varios tratados nuevos destinados a mejorar el intercambio tecnológico y la colaboración económica, sentando las bases para un futuro donde ninguna civilización tendría que temer a otra. Injustamente, después de la cumbre, Jack se tomó un momento de tranquilidad para contemplar las estrellas desde la plataforma de observación de la estación espacial. La inmensidad del espacio, que una vez fue un telón de fondo para el conflicto y el miedo, ahora parecía prometer infinitas posibilidades de descubrimiento y amistad. El general Carter se unió a él, con la misma expresión contemplativa. ¿Creen que alguna vez superaremos la política y el miedo? ¿Realmente crearemos algo duradero?, preguntó. Jack sonrió,
sin abandonar las estrellas que ya hemos comenzado. Carter compartió cada historia, desmintió cada mito y extendió su mano. La amistad nos acerca a esa realidad. El legado de la parca. No se trata de la muerte, sino de lo que hacemos en respuesta al miedo, y creo que vamos por el buen camino, con las galaxias más interconectadas que nunca. El trabajo de la ITC continuó evolucionando. Jack sabía que la paz no era simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia activa de la comprensión. Al regresar a sus funciones, llevaba consigo un renovado sentido de propósito, listo para afrontar cualquier desafío que el universo pudiera deparar. Guiado por los principios de la verdad y la cooperación que los habían traído hasta aquí, el legado de la parca, que una vez fue un presagio del miedo, ahora se erguía como un faro de cuán trascendentales y transformadores podían ser la valentía y la curiosidad humanas. Era un recordatorio de que incluso los mitos más oscuros podían conducir a la luz y que, en la vasta extensión de la galaxia, la humanidad podía ayudar a liderar el camino hacia un futuro compartido más brillante.